Dime. En el micrófono, nada más cheque que sí esté el de la cámara, porque estamos con el otro. ¿Dónde dice desactivar audio o qué? No, sí me está escuchando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No está abierta la sala de espera? Está abierta la sala. Está, hay que darles a admitir para que entren todos. Y la podemos desactivar, ¿no? Exacto. Okay. Y ahí me oyen. Buenas tardes, doctor. Sí, se oye. Perfecto. Si gusta, puede poner en pantalla completa. Igual su presentación ya está abajo. ¿Ahí qué es lo que ven? ¿Solo ven mis diapositivas? No, no ven Las diapositivas de usted en pequeño, en un cuadrito. Pero la diapo la ven grande. Sí. Ahí se ve mejor, ahí se ve más grande. Hola, Fer. ¿Bien y tú? ¿Todo listo? ¿Todo en orden? Bueno. Ahí la ven mejor, ¿no? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el Hospital Ángeles del Pedregal con la sesión mensual de gastroenterología, la cual tuve el honor de ser invitado por el doctor Ballesteros, quien está aquí enfrente de mí, Normita, el doctor Mundo y otros de los gastroenterólogos del hospital están ya conectados. El tema que les voy a dar el día de hoy, para mí es algo muy interesante y estoy emocionado de enseñárselos, porque lo que quiero darles es como la perspectiva que yo tengo como gastroenterólogo de lo que es el ultrasonido endoscópico y cuál es su utilidad en nuestra especialidad. De manera concreta, tenemos dos tipos fundamentales de equipos. Un equipo que es radial, que fueron los equipos iniciales, que permiten tener una imagen de 360 grados a lo largo del tracto digestivo, principalmente el superior, y uno que le llaman lineal o curvilíneo, que es este equipo, y que tiene la capacidad de que, aunque la visión es más sectorial, es decir, no nos deja ver en 360 grados todo, nos permite ver la dirección que sigue una aguja cuando uno la pasa a través del equipo, y esto nos permite tener contacto o tener al alcance estructuras fuera de la luz intestinal. Sí. Ah, lo que pasa es que... ¿Por qué no se ve mi puntero en la otra pantalla, en la de acá? Doctor, es que no se ve como el presenter view que estamos viendo. Dele a configuración de ya te visualización. entendí. Configuración de visualización en la parte del medio. ¿Aquí? Ahí, ajá. Y ponga que se duplique la pantalla. Duplicar presentación, esa. Ahí ya lo ven. Ahí está completo, doctor. Sí. Aunque el puntero me parece que se ve... Ahí se ve mejor. Ahí está, ya se ve ahí el lo ven puntero. mejor, ¿no? Entonces, este es el equipo radial y este es el que le llaman curvilíneo o lineal. Vean cómo la visión es sectorial, es decir, no les permite ver a todo la circunferencia del tracto, pero permite que el canal de trabajo salga justo enfrente de la onda de sonido para poder ver la aguja cuando sale
del equipo y esto nos permite poder hacer cosas extraluminales. Olympus tiene este otro equipo, que es un equipo que se llama frontal. Vean cómo el transductor está alineado casi frontalmente. Lo mismo la cámara es de visión frontal como la de un gastroscopio estándar. Y tiene una alineación que permite ver igualmente la aguja. Es muy parecida a su utilidad a la del curvilíneo. Quizás donde algunos autores han comentado que pueda ser más útil es en el tratamiento de varices gástricas, porque nos permite como verlas muy frontalmente. Aquí en el Ángeles del Pedregal tenemos estos 3 equipos, los 3 los hay, desde hace 2 años. Y es de los pocos lugares donde los hay. Voy a darles como una introducción a lo que es la ultrasonografía, que como he dicho en otras pláticas, me parece que es algo que los gastroenterólogos deberíamos de tener, en lo que los gastroenterólogos deberíamos de tener un poco más de entrenamiento. En otros países sí lo tienen. Y básicamente la utilidad en páncreas, vía biliar, algunas cuestiones terapéuticas que muchos de ustedes ya han visto, como pueden ser los drenajes, el lugar que puede ocupar en la hipertensión portal y algunas cosas más novedosas como pueden ser la radiofrecuencia o la realización de gastroenterostomías por ultrasonido endoscópico. El sonido que escuchamos va más o menos de los 20 a los 20,000 Hz. Los equipos que utilizamos para hacer imágenes van desde 1 millón a 50 millones de Hertz, lo cual conocemos como de 1 a 50 megahertz. El ultrasonido endoscópico va de 5 a 12 megahertz y las ondas de ultrasonografía intraductal, no sé si las han visto, son algunas que podemos pasar por el canal de trabajo. Estas llamadas minisondas llevan una frecuencia de 20 megahertz, es decir, eso nos permite tener imágenes muy cerca del transductor de una forma más definida. En pancreatitis aguda, la utilidad básica del ultrasonido endoscópico es para la etiología biliar. Como ustedes saben, el ultrasonido endoscópico es de las tecnologías que tiene mejor sensibilidad y especificidad para enfermedad litiásica. Incluso esto que le llamamos microlitiasis o microcristales, que a veces es una causa de pancreatitis aguda recurrente. Tiene más sensibilidad y más especificidad que la resonancia magnética y que la colangiografía. Es decir, si ustedes tienen duda, esta es la mejor herramienta, principalmente para litos pequeños. Ahora, ustedes han visto que muchas veces les digo que pidan una colangioresonancia, porque creo que el tener herramientas no invasivas siempre es preferible a las invasivas si le podemos ahorrar un riesgo, aunque sea muy bajo, a los pacientes. Evita CEPRES hasta en 70%, y esto ustedes lo han visto que a veces digo, no le hacemos un ultra y si no tiene nada, no le hacemos nada. ¿Por qué? Porque la CPRE termina siendo un estudio terapéutico o médico quirúrgico que tiene riesgos potenciales y que si le podemos evitar simplemente el riesgo, yo creo que vale la pena. En pancreatitis aguda recurrente, principalmente la utilidad es diagnóstico de microlitiasis. Y eso es muy fácil de diagnosticar. Se ponen en el antro gástrico o en la primera porción duodenal, localizan la vesícula biliar y le agitan tantito el abdomen al paciente. Y cuando hay esto se ve como un cielo estrellado, dicen los románticos de la ecoendoscopía. En cuestión de pancreatitis crónica, también es la herramienta con mayor utilidad y mejor correlación cuando se compara con biopsia. A mí me da la impresión que en nuestro país no hay tanta pancreatitis crónica como en Europa o como en Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver un poco con el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, cuando ustedes tienen un paciente con sospecha de pancreatitis crónica, definitivamente
una herramienta estructural es el ultrasonido endoscópico sin biopsia. Simplemente la imagen correlaciona, vean, muy bien para el diagnóstico de ultrasonido endoscópico, para el diagnóstico de pancreatitis crónica. A veces es complejo. La clasificación que más usamos es la de Rosemont, que tiene, ya sabes, criterios mayores A, mayores B y algunos menores, pero más allá de estos criterios, hay puntos muy claros que vemos en el ultrasonido, que pueden ser líneas, puntos blancos que no dan sombra, o pueden ser dilatación de conducto, lobulación del parénquima. Es decir, cuando la pancreatitis crónica existe, es muy fácil de diagnosticar. Las cuestiones tempranas hay que tomarlas con reserva, porque incluso entre expertos no hay tan buena correlación. Sin duda, la mayor utilidad que ustedes van a ver ya establecida en este momento para el ultrasonido endoscópico es la del estudio tanto por imagen como por histología de las lesiones sólidas del páncreas. Nos permite ver masas de menos de 2 centímetros, que las nuevas tecnologías de corte transversal como la resonancia también nos permite ya verla. Nos permite tomar biopsia. Y la sensibilidad o la eficacia diagnóstica más o menos es del 90%. Actualmente hay nuevas agujas que nos permiten tener fragmentos reales de parénquima pancreático o de tumoraciones pancreáticas, y tenemos herramientas complementarias como la elastografía o el medio de contraste armónico. Esta es una aguja tradicional. Eso es lo que todavía, por ejemplo, en algunos hospitales como en el que yo trabajo en la mañana, que es el 20 de noviembre, no, estas son las agujas con las que contamos de forma rutinaria. Es una aguja, no más, no menos. Las de Coop ya sé por qué son menos flexibles, porque están hechas de acero, y las de Boston están hechas de cadmio con níquel, son un poco más flexibles. Las 19 nuevas están hechas de nitinol, que aunque son más caras, tienen una utilidad clara. Pero es una aguja, como si ustedes picaran un tiroides cuando toman una citología. Así básicamente es como se tomaban las biopsias antes. Las nuevas agujas de corte histológico son estas dos principalmente. Hay una nueva que se llama EcoTip Procore 2. Vean, esta es la Acquire que tiene, perdón, esta es la Sharkor que tiene como una forma de tiburón, y esta es la Acquire que tiene como de un tridente. Pero lo que hacen al entrar es cortar el tejido. Aquí en el videito de la Acquire van a ver cómo cuando atraviesa el tejido, no es que se pique, sino que tiene tal filo, y lo mismo la Sharkor, que cortan el tejido y lo van introduciendo en la aguja, en el cuerpo de la aguja. Y esto ustedes lo pueden ver claramente en los fragmentos que obtenemos. Hay una técnica que por ahí alguien describió que le llaman Mohs, que es hacer una evaluación macroscópica del tejido. Lo que se ve rojito generalmente es coágulo, y lo que se ve blanquito es tejido. Estas agujas nos dan mucho blanquito, y esto ya se ha comparado en un metaanálisis, y por ahí la conclusión es un metaanálisis que hizo el grupo de Todd Baron, que es tan bueno como tener al patólogo al lado de uno. Y esto es importante porque cuando uno ve los números, piensa que, bueno, que pues nada más es cosa de tener el ultrasonido, ver el tumor y picarlo, pero no, o sea, tienen que tener gente que sepa diagnosticarlo, gente que tenga experiencia viendo estos fragmentos tan pequeños. Cuando empezamos a tomarlas ahí en el 20 de noviembre, la sensibilidad que teníamos era del 30-35%. Por ahí invitamos a hacer unos casos a los patólogos, le pusimos más atención a llevarles la muestra, como que nos pusimos más de acuerdo con ellos, y eso ha hecho que tengamos mejores tasas de eficacia diagnóstica. Yo creo que este póster lo pongo en mis pláticas porque la conclusión es a la que yo llego. Es decir, hay muchos estudios, y ustedes los pueden revisar, que comparan agujas nuevas con tradicionales, y no todos concluyen lo mismo. Incluso les digo que el metaanálisis no concluye que sean mejor, solamente que es tan bueno como tener al patólogo ahí, porque se dan menos pases y se obtiene más estructura de la muestra. Pero cuando uno ve los avances tecnológicos, es decir,
llevamos muchos años haciéndolas con las agujas tradicionales o simplemente los endocrinólogos lo siguen haciendo con agujitas. Pero estas agujas son mejores, están hechas ex profeso para esto. Yo creo que cuando uno ve la comparación de estructuras, sí la reemplazan, porque lo que buscamos es hacer una biopsia, no una citología. Y el diámetro es muy pequeño. Por ahí en la UEG del año pasado se presentó un trabajo que mostraba que podían tener un riesgo incrementado de hemorragia. Esto no resultó más que una tendencia, y puede ser, porque cortan más y quitan tejido, no hacen nada más la punción, pero definitivamente yo creo que para una lesión sólida la deben de reemplazar. Les voy a hablar un poco de lo que tenemos en ultrasonido, que es la elastografía, que esto nos da una evaluación de dureza. En los equipos de ultrasonido endoscópicos, las diferentes marcas tienen diferentes tecnologías. La de Fuji es totalmente cualitativa. La de Olympus permite hacer algo ya cuantitativo, lo mismo que la de Hitachi, que es Pentax. Básicamente lo que se puede demostrar es que evaluando la dureza de los tejidos, podemos tener un diagnóstico más acertado de cáncer, simplemente para hacer una evaluación con un software. Este es un pequeño estudio, así se ve una imagen con elastografía. Los que han estado conmigo han visto que es fácil ponerlo, realmente uno activa un botón. Desgraciadamente Fuji solamente nos da un espectro cualitativo y no cuantitativo, pero cuando hacen los índices de elasticidad, vean cómo para una lesión de adenocarcinoma y más aún para una de neuroendocrino, la dureza sí nos sirve para poder pensar en algo. No reemplaza una biopsia, pero en cuestiones de biopsias equívocas yo creo que lo complementa. El índice de elasticidad mayor a 6 provee de una sensibilidad del 100 y una especificidad del 93%, lo cual nos complementa. Ustedes que se enfrentan a estos casos han visto que a veces dicen, no, pues que le tomen la biopsia y luego la biopsia no sale, ¿no? Y entonces, ¿por qué no sale? Porque a lo mejor es una lesión de aspecto, una lesión inflamatoria de aspecto neoplásico que se relaciona con pancreatitis crónica, porque a lo mejor realmente no hay una muestra suficiente, a lo mejor no se le dieron los suficientes pases, el patólogo no tiene la suficiente experiencia, es decir, hay muchas cosas que pueden hacer que caigamos en ese 15% que a veces no es tan eficaz la biopsia, y todo eso se puede ir subsanando platicando con el patólogo, o teniendo elastografía, o teniendo una revisión rápida en la sala. Yo prácticamente mis casos que hago en medicina privada, todos los hago con el patólogo, o procuro a todos llevar al patólogo, porque no podemos fallar, ¿no? O sea, porque básicamente, y él es muy bueno y ahí tiene mucha experiencia. En cuestión del medio de contraste, es algo que también ya se tiene. Son micro burbujas, 10 micras encerradas en una microesfera que se pasan intravenosas. El método comercial es Sonoview. No todos los equipos de ultrasonido endoscópico tienen el software, pero poco a poco, conforme se han ido actualizando, pues los han tenido. Y bueno, el patrón de reforzamiento es útil para el diagnóstico de cáncer de páncreas. Por ahí fui a una conferencia en la UEG que dio un doctor que está en Francia que se apellida Palazzo, que hace mucho ultrasonido diagnóstico, y a todas las lesiones les ponen medio de contraste. Si uno hace eso, él pudo demostrar que el patrón de reforzamiento es muy útil para diferenciar entre algo inflamatorio, algo neuroendocrino principalmente, porque como ustedes saben, como que se pinta, y algo como adenocarcinoma que normalmente no capta, que le da como una hipoecogenicidad muy clara. En este estudio, al evaluar casi 1000 casos, le da una sensibilidad acumulada para cáncer del 93%, o sea, y especificidad del 80%, que es parecida a la de la biopsia, o sea que realmente es complementario y sí nos puede servir. En México no está disponible de forma rutinaria, pero sí hay lugares donde podemos acceder a Sonoview, principalmente los equipos de ultrasonido transcutáneo nuevos ya lo están empleando. Les voy a hablar un poquito de lo que a mí más me gusta ahora, que es la parte intervencionista. Por ultrasonido endoscópico podemos complementar el trabajo de nuestros amigos cirujanos.
al drenar colecciones peripancreáticas, hacer accesos biliares y drenajes de vesícula biliar en pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico, principalmente por el riesgo. Hablando de colecciones peripancreáticas, bueno, deben de cumplir las definiciones de Atlanta, ya saben que tienen que pasar más de ciertas semanas para que madure y podamos, y que dé síntomas y que realmente tengamos evidencia de que le está produciendo algún problema al paciente como una infección, ¿no? A veces cuando pensamos que estén infectadas, a veces las picamos primero para cultivarlas y luego ya las drenamos. Ahora podemos dejar accesos grandes de 15 milímetros o 20 milímetros para entrar con un gastroscopio estándar a hacer necrosectomías transgástricas por endoscopía. He visto varios trabajos tanto de endoscopistas como de cirujanos y hay accesos muy interesantes. Por ahí dio una plática a un doctor que está en Dinamarca, no me acuerdo ahora cómo se apellida, pero son cirujanos, y primero hacen el acceso en dos partes, hacen una gastrostomía, como la gastrostomía percutánea que hacemos nosotros, y dejan un acceso aquí al estómago, y luego hacen otro acceso hacia atrás, con una axios, con una prótesis de aposición luminal. Ya que están maduros los dos accesos, que eso prácticamente es a la semana, hacen un acceso desde la piel hasta el retroperitoneo con instrumentos más adecuados para hacer una necrosectomía, ¿no? Que ustedes han visto alguna necrosectomía que hemos hecho, usamos los cepillos, usamos las pinzas de dientes de ratón o de fauces de cocodrilo, y la verdad es que es muy poquito a veces lo que quitamos, ¿no? Y ya teniendo accesos de estos de tipo laparoscópico, hacen un mejor trabajo más rápido. Es interesante cómo ha ido evolucionando todo esto. Claro, lo importante primero que nada es tener al paciente adecuado para eso. En CEPRE fallida, esa es la meta, tener un acceso al 100%. Yo creo que también eso es una meta muy ambiciosa. Quizá como no hay 100 ni ceros en medicina, sea el 98 o algo así. Casos de obstrucción duodenal, podemos hacer accesos por el bulbo. Casos de anatomía alterada, podemos evitarnos a veces una Y de Roux haciendo accesos desde el estómago o desde el duodeno, dependiendo del tipo de cirugía que tenga. Y colecistostomías transgástricas en pacientes que no son candidatos a operarlos. Esto es básicamente cómo se hacía antes. Ubicábamos la colección, la puncionábamos, pasábamos una guía, dilatábamos el trayecto y dejábamos estas pequeñas prótesis. Así yo lo aprendí a hacer en Montreal con Anand Sahai. Él hacía muchísimos de estos, los hacía en 15 minutos. Ahora tenemos estas nuevas prótesis que son llamadas de aposición luminal, que lo hacen en 2 minutos. Este es un estudio donde se evalúan a 116 pacientes que no son buenos candidatos quirúrgicos para hacer una colecistostomía transgástrica, que tienen colecistitis aguda, y se comparan con un drenaje percutáneo. Los dos son efectivos. Lo que ha demostrado ser mejor, en lo que ha demostrado ser mejor hacerlo por el estómago es en que tenemos menos migración, menos procedimientos y menos infecciones subsecuentes. Es decir, el dejarlo todo interno le beneficia al paciente en varios aspectos. Sin embargo, ambas son útiles y yo creo que cada centro irá adaptando de acuerdo a las posibilidades que tenga. Este es un drenaje de una vesícula biliar que hice en la terapia intensiva de un paciente que estaba súper séptico y no lo podían operar. También tenía problemas neurológicos. Por ahí había riesgo de que al hacer una operación tuviéramos problemas. Se me comentó el caso y les dije que bueno, que le podríamos hacer un acceso en su cama con puro ultrasonido. Vean cómo estoy puncionando aquí la vesícula directamente con la prótesis de aposición luminal. Ahí abre la primera solapa. Generalmente se tracciona un poco como para hacer que se junte en la pared. No me acuerdo si le hice en el duodeno o en el estómago. Creo que fue en el estómago. Y luego aquí vemos cómo obtenemos todo este material purulento biliar, que finalmente este paciente no pues
pues no tuvo un buen desenlace en cuanto a sus problemas en la terapia intensiva y terminó muriendo, pero se demuestra cómo puede ser, ahí está en el antro gástrico. Ajá, exacto. El procedimiento fue un éxito, pero no tanto el caso. Pero bueno, el paciente estaba muy malo y en general son los pacientes en los que hacemos este tipo de accesos. Ya acercándome a las 2/3 partes de la sesión, por ahí algunos autores piensan que todo paciente con cirrosis debería tener un ultrasonido endoscópico, porque nos permite hacer varias cosas. Nos permite evaluar endoscópicamente la presencia de varices, nos permite ver varices gástricas, nos permite tomar una biopsia hepática, nos permite evaluar un poco la vasculatura periportal y el vaso, ¿no? Tomar muestras para líquido de ascitis. O sea, es un procedimiento que sí nos permite, o sea, si a mí me dicen, oye, tengo un paciente con cirrosis que necesita, no sé, una evaluación ecográfica del hígado, del vaso, una evaluación endoscópica por varices, una biopsia porque tenemos duda del diagnóstico, o sea, todo se puede hacer en un solo procedimiento. Una paracentesis diagnóstica. Es interesante que sí le podemos llegar a todo esto más o menos de forma fácil. Este es el ultrasonido frontal en un caso que hice aquí en el hospital, donde vean cómo se aprecia la varice gástrica. Es claro cómo esta paciente tiene ahí un trayecto en el fondo, que sería una GOP2, y por ultrasonido endoscópico vean cómo se ve. Me gusta enseñarles esta porque aquí claramente se ve la varice, y luego lo que les digo que busquemos es el vaso perforante, que es el que viene de la circulación sistémica hacia la circulación submucosa. Y la otra cuestión que me gusta es que vieron cómo la endoscopía no tiene tanta limitante como la de un equipo lineal o curvilíneo. Aquí se ven cómo los vasos se van hacia la circulación sistémica y cómo atraviesan la pared gástrica. Además del diagnóstico, es un estudio que nos permite hacer terapéutica endovascular. Aquí está este estudio publicado por un grupo brasileño, donde ellos hacen un experimento padre. Les hacen tomografía a todos los pacientes después de la aplicación de cianoacrilato, algunos por ultrasonido endoscópico y algunos convencionalmente solo con endoscopía, y demuestran lo siguiente, que cuando utilizan la terapia por ultrasonido endoscópico que combina coils y cianoacrilato, tienen mucho menos embolismo pulmonar. Y lo importante aquí es que este 53% de embolismo pulmonar que presentan estos pacientes que son tratados de la forma habitual no es sintomático. O sea, también hablar de qué repercusión tiene esto en los pacientes, pues parece que en la mayoría no tiene mayor repercusión, pero sí demuestra que es un procedimiento más seguro. ¿Cómo se llamaba el procedimiento combinado? Se llama el procedimiento combinado de endovascular para clipar. BRTO, que ese lo hace el radiólogo intervencionista, sobre todo para ocluir una fístula espleno-renal espontánea, que es común en el paciente con cirrosis. Ahora, salvo en la Mayo, la mayoría de los grupos lo siguen haciendo de forma así, sin grandes complicaciones, pues. Lo que sí demuestra el ultrasonido es que también es más seguro, porque como se utiliza menos volumen de cianoacrilato, porque los coils lo que hacen como que tienen como unos pelitas que son trombogénicos, lo que hacen es como capturar el cianoacrilato y no dejarlo ir. La mayoría de los autores lo que hacen es como un sándwich, donde ponen coil, ciano, coil o alguna cosa así para tratar de que no migre tanto. Este caso me gustaría decirles que es mío, pero no es mío, es del que inventó muchas técnicas endoscópicas. Ese realmente sí es un rockstar de la endoscopía. Nada más que no me corre este video. Ajá, Kenneth Bean Muller.
Es una aplicación padrísima por ultrasonido. No corre el video, pero no tengo como play aquí ni... A lo mejor déjame ver si me salgo del puntero, ¿puede ser? Era un video, ¿eh? A ver. Ahí está, es una gran varice gástrica, de esas que uno dice, ay, nanita, sí está grandísima. Y está utilizando el ecoendoscopio frontal de Olympus, que por eso les permite hacer una retro prácticamente completa. Ahí están viendo el trayecto variceal claramente. Si se fijan, esta es la mucosa gástrica, entonces no hemos visto el perforante todavía, pero lo van a ver seguramente más adelante. Aquí está entrando con la aguja. Vean cómo entra la aguja. Aquí donde pongo el puntero láser. Ahí se ve cómo empuja la pared del estómago. Ahí está. Y vean cómo atraviesa el vaso. Si no mal recuerdo, en este video lo atraviesa hasta acá. Es decir, se lleva estos septitos, o sea, como que hace algo dentro. Este es el coil. Ven, aquí hizo como forma de resortito. Y luego va a dar otra punción a este vaso hasta acá abajo. No importándole que atraviese lo que tenga que atravesar, porque todo lo está haciendo con visión directa. Ven, aquí está la aguja. Y aquí va a empujar un coil. Aquí ven cómo está empujando el coil. Lo van a ver cómo sale como un hilito y luego se empieza a hacer como con forma de resorte. Aquí viene, ya va saliendo de la aguja. Ahí se está enrollando aquí en el vaso. Aquí está. Toman diferentes formas. Aquí lo importante es ver cómo entra al vaso, luego pone el ciano y luego busca flujo y ya no hay flujo. Yo no he puesto coils, he puesto ciano guiado por ultrasonido endoscópico, con buenos resultados. No me ha tocado una varice de estas así que dan tantas ganas de meterle unos coils y que uno la puede ver tan grande, pero bueno, ya llegará. Y esto es algo más experimental, pero no menos interesante, de endoterapia, es hacer un TIPS por vía ecoendoscópica. Es un modelo vivo porcino de 5 casos, publicado en Gastrointestinal Endoscopy ya hace unos años. No es de mi conocimiento actual que haya casos ya hechos en humanos. Lo que hacen básicamente primero es introducir una aguja a la vena porta y medir la presión de forma directa. Y luego hacer una unión entre las venas suprahepáticas y la vena porta por vía ecoendoscópica. Vean cómo se ve aquí la solapa 1 de la prótesis de aposición luminal en la porta y la solapa 2 en las suprahepáticas, y luego lo que hacen es pasar un balón dilatador biliar para dilatar el lumen de la prótesis, y aquí lo que demuestran con esta imagen es que tienen flujo. No suena tan difícil porque desde el estómago uno alcanza a ver las suprahepáticas y alcanza a ver la porta abajo, la confluencia principalmente. Sin embargo, sí todavía hay muchas limitaciones de la comunicación vascular a través de una entrada enteral. Suena que puede ser motivo de sepsis o de algunas otras complicaciones. Estos cerdos los sacrificaron y demostraron ya post-mortem cómo tenían una comunicación portosistémica patente. Lo que yo sí creo es que muy pronto los equipos de ultrasonografía endoscópica van a tener más capacidades de evaluación vascular, como pudiéramos pensar en un ecocardiograma habitual que nos hace algunos cálculos que nos permiten poder estimar la presión de las venas pulmonares. Así yo creo que pronto tendremos software que nos permita estimar la presión portal más allá del gradiente,
como un parámetro que correlacione con la presión portal medida de forma directa. No creo que vaya a tener una utilidad real estar midiéndole la presión a la porta de forma directa, pero es algo que es muy fácil, porque si ustedes han visto un ultrasonido endoscópico, la porta nos queda de pechito. Y esto también es interesante. La radiofrecuencia ha sido una terapia que se ha establecido ya en oncología. Yo creo que también esta es una de las cosas que va a seguir progresando hasta tal punto en que reemplace algunos procedimientos quirúrgicos. En insulinomas hay buena evidencia de que vale la pena quemarlos. En tumores neuroendocrinos no funcionales no tanta. Esta aguja es una aguja que no hay en México aún, que es la de Taiwan. Tiene un sistema de enfriamiento que hace que la energía se entregue de una forma más homogénea y no se lastime tanto el tejido circundante. La otra aguja que existe es la de Habib, que ya compró Boston Scientific. Todavía la tienen en evaluación, pero ya en México ya existe la sonda Habib para tratar tumores de la vía biliar, lo cual es muy interesante. Yo estoy próximo, espero hacer mi primer caso, porque nos permite darles más patencia a estas liberaciones que a veces hacemos con prótesis plásticas. Esto es algo que ahora nos apasiona y que desgraciadamente ya tiene un tiempo que no hacemos. Acaba de salir publicado un trabajo en Gastrointestinal Endoscopy del grupo del doctor Moen Kashab, que dice que la curva para estos procedimientos de gastroenterostomía es de 40 casos. Nosotros en nuestro grupo hemos hecho ya 4 post-entrenamiento. Es algo que es factible y afortunadamente nos ha ido muy bien. Este es un caso que hicimos aquí en el Hospital Ángeles. Bien, también han vuelto a comer. De los 4 pacientes solo queda uno vivo, porque esta es una terapia paliativa, pero en pacientes que tienen más de 3 meses de supervivencia les ayuda. Vean, aquí estoy pasando un oasis con una guía a través de la zona de infiltración duodenal. Luego la vemos por fluoroscopía y vean cómo la guía avanza sobre la luz intestinal y lo que intentamos es que avance adelante del TRITES. En la técnica que yo aprendí en España, les pasamos un drenaje nasobiliar para instilar agua en el intestino y que la podamos, como dicen los gachupines, hinchar y la podamos ver mejor por ultrasonido. El grupo de Kashab lo hace directamente con el gastroscopio para llenarla, pero usan glucagón, lo cual les paraliza mucho el intestino, entonces les permite trabajar sin tanto movimiento intestinal. Nosotros usamos buscapina. Aquí están viendo el lumen intestinal lleno de agua. Lo ubicamos también por rayos X. Le ponemos al final medio de contraste con azul como medida de seguridad. Aquí estoy funcionando de forma directa con la prótesis de aposición luminal del intestino. Aquí está abierta la primera solapa. Luego liberamos la segunda solapa en el estómago y vemos el azul por vía endoscópica, lo cual nos da tranquilidad de que el procedimiento que hicimos lo hicimos sobre el intestino delgado y no sobre el colon, que ha pasado, no a nosotros, pero sí está reportado. Y aquí vean cómo se ve la comunicación entre el yeyuno y el estómago. ¿Es hecho en la obesidad mórbida? No esto como tal. Hay procedimientos que vienen para obesidad, que es la aplicatura más la gastroyeyuno. Todavía eso está en experimental, no se ha hecho algo claro, porque el bypass bariátrico te hace un reservorio muy pequeño también del estómago y excluyes gran parte del estómago antes de hacerle la comunicación malabsortiva. Ahora, también nosotros tenemos una comunicación gastroyeyunal casi adelantito del TRITES o donde termina el duodeno. O sea, la parte que pasa cerca del estómago es yeyuno proximal, muy proximal. Generalmente ellos también a veces hacían asas más largas para tratar de que tuvieran mayor malabsorción. Ahora me parece que son 30 centímetros lo que dejan. Pero no...
¿Cómo? Ovidio. No lo he leído, doctor, pero suena interesante. Ahora, estos switch ileales también ya no se hacen tanto por los cirujanos porque han tenido luego complicaciones de desnutrición y cosas así. Que era, no me acuerdo cómo se llama esa cirugía, pero era una cirugía interesante, tenía un epónimo. Bueno, les traigo esta diapo como conclusiones porque es una diapo que vi en una plática en DDW, si no mal recuerdo, del doctor Iglesias. Su diapo iba hasta aquí, hasta 2007, y yo le agregué esto. Es interesante cómo en los 80s hacen esta tecnología con capacidades diagnósticas que incluso pensaron que no iba a servir para nada. En el 90, el grupo de Mark Giovannini empieza a hacer punciones y luego accesos biliares, ahora accesos pancreáticos transgástricos. Y luego dijeron, bueno, ya tenemos lo diagnóstico y viene lo terapéutico, y pum, hacia 2007 aumenta la capacidad diagnóstica de estos equipos con herramientas como la elastografía o el medio de contraste armónico. Y cuando pensamos que ya era una herramienta bien establecida en gastroenterología, no deja de sorprendernos con accesos enterales, una gastro y una anastomosis ecoendoscópica, drenajes de vesícula biliar en pacientes que no son buenos candidatos quirúrgicos. Y luego tenemos aquí terapia endovascular con tips ecoendoscópicos, comunicaciones portosistémicas hechas por vía enteral con ayuda de un ultrasonido endoscópico y una prótesis de aposición luminal. Es decir, no lo hemos visto todo y creo que ya podemos agregarle aquí también radiofrecuencia, que ya se hace en muchos lugares, y así seguiremos aumentando las capacidades tanto diagnósticas como terapéuticas. Algo de lo que no les hablé y lo pensé cuando terminé la sesión ayer fue neurolisis del plexo celíaco, que también es un procedimiento que ya está bien establecido. Si bien no tiene una utilidad así grandísima, así que si se les quita el dolor, sí tiene una utilidad real para disminuir opiáceos y para el beneficio en la calidad de vida de enfermos con cáncer pancreático avanzado principalmente. Y aquí una diapo para despedirme con el grupo del 20 de noviembre, el grupo del Ángeles. Tengo la fortuna de tener gente muy capaz, muy bien entrenada y que le gusta mucho su trabajo como a mí en todos estos lugares. Gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Muy padre, Rodrigo. Hasta te gusta el ultrasono, ¿no? Las sombras. Sí, la verdad es que sí, les voy a dejar aquí de compartir la pantalla. Y si quieren preguntarme algo, con gusto. Gracias. Muy buena plática, Rodrigo, y está padrísimo tu trabajo. Hasta da envidia. Gracias, doctor. Da envidia la juventud, mi querido Taco. Lo único malo de la juventud es que ya no pertenecemos a ella. Por eso. Hay que apoyarnos en ella, ¿no? Claro. Muchas felicidades, Rodrigo. Está excelente bueno, de verdad está excelente lo que estás haciendo. Yo no tenía idea de muchísimas cosas. Felicidades. Muchas gracias. De hecho, traté de como darles un panorama de lo que se usa en gastro. Veo que por ahí también está Márquez. La verdad es que en la cuestión de hipertensión portal también ha ido avanzando. Y a mí la verdad es que me gusta mucho la parte tanto diagnóstica como terapéutica, y aquí hemos tenido oportunidad de hacer algunos casos muy interesantes. Gracias. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la excelente presentación. Desde el área de patología e hipertensión portal, definitivamente en lo que sí hay un uso ya cada vez más frecuente del ultrasonido endoscópico es en casos como los que nos mostraste de tratamiento de varices fúngicas.
Que recientemente en una sesión acerca de los expertos en el manejo de hipertensión portal, se criticó muchísimo el tema, estos intentos de TIPS vía ultrasonido endoscópico. Claro, dominan ellos la técnica convencional por radiología intervencionista, pero la verdad es que si se logra realizar un TIPS por esta vía, a lo mejor suena prometedor, aunque se ve muy, muy complejo. No sé tú qué opinas al respecto. La gran barrera que le veo, como lo dije, es la cuestión de meterte a vasos que son estériles a través de un acceso enteral. Eso es lo que veo con un poco más de riesgo. Estos modelos que han publicado son meramente experimentales, es decir, son como una prueba de que es factible, es reproducible. Yo lo que sí veo es que cada vez hay avances tecnológicos más dedicados. Si tú ves las prótesis que usaban para los TIPS cuando yo estaba estudiando gastro, que fue más o menos hacia 2010, no tienen nada que ver con las prótesis que utilizan ahora para hacer los mismos TIPS. O sea, estos avances en las prótesis de casas comerciales como Gore están impresionantes. Esta prótesis que pusieron en los cerditos es una Axios de la que usamos inicialmente para drenar colecciones peripancreáticas. Y como está cubierta, demuestra que es algo factible. La vía es fácil. La verdad es que desde el estómago tú alcanzas a ver la confluencia y alcanzas a ver las suprahepáticas. Y lo único que tienes que hacer es alinearlas y hacer una punción hasta la porta y luego soltar una copa, irte de regreso y soltar la otra copa. Es decir, sí creo que puedan hacer cosas más dedicadas para algo vascular. Lo único que me preocupa a veces es la vía de acceso, que puedes meter algunas bacterias, que en sí el estómago pues es donde tenemos menos bacterias de todo el tracto digestivo, pero sí puede ser esto lo que me parece una limitante. Lo que yo sí creo que viene es que tengamos software para hacer evaluaciones estimativas de la presión portal no invasivos. O sea, te pones enfrente de la porta, le das algún botoncito en la consola y haces algún cálculo como hacen los cardiólogos de la presión pulmonar. Eso, yo creo que en menos de 10 años ya lo tenemos en las consolas con una simple actualización que a ti te va a servir, porque a lo mejor te digo, pues no tiene varices, pero tiene una presión portal de tal, ¿no? Ni siquiera te sabría decir una presión portal, porque Ajá, o exacto, o tiene tal, ya farmacológicamente bloqueado, con el equipo sale en que disminuyó a tanto, ¿no? O sea, y no hablar de gradientes, sino hablar de una presión estimativa directa. Porque esto también ya se ha hecho y es fácil. O sea, funcionar la porta, cualquiera que haya tomado una biopsia de páncreas, a veces cuando estamos en la sala le dije, uy, ya le di a la porta, pero en general lo picas con una aguja y no pasa nada, ¿no? De acuerdo. Sí, suena bastante prometedor una medición de presión portal directa a través de ultrasonido endoscópico. Sí, como una correlación con la directa, exactamente. Yo creo que la directa va a tener ahí un pedacito y ya. Taco. Tenías una pregunta, Taco. Aquí puedes usar coils en las varices gástricas. Tú técnicamente lo puedes hacer aquí. Sí, no lo he hecho porque no he tenido estas grandes varices, pero es fácil. O sea, ya lo he hecho en modelos animales. Realmente lo único que hace uno es que a la aguja le pones el coil y luego lo empujas con el estilete. Es algo sumamente sencillo. Lo que ya he hecho es pasarle cianoacrilato directo con la aguja de ultrasonido, que también es fácil. Ok. Oye, y en las gastroyeyunos, forzosamente necesitas pasar una guía transpilórica, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Para hacer el acceso? En las gastroyeyunos. No forzosamente. De hecho, Ajá. así la aprendí a hacer yo. Lo que hace el grupo de Kashab es que se ponen a nivel de la obstrucción en el bulbo y le instilan agua con la bomba, le inundan de agua el intestino delgado y luego le ponen medio de contraste azul, le ponen glucagón para que se paralice. Desde el estómago buscan algún asa
la puncionan con una aguja. Si obtienen azul, le dan fuego al Axios, sin guía ni nada. Dicen que es más rápido y más fácil. Yo sí le encuentro utilidad a tener un sistema ahí para estarle poniendo agua continuamente, pero creo que se puede hacer sin problemas, sin la guía. Sí hay glucagón aquí en México, ¿eh? ¿Ah, sí hay? Sí. Nunca lo he usado ni he sabido que lo... Bueno, por lo menos hace 30 años había. Me acuerdo haberlo usado en las CEPRES. Yo creo que sigue habiendo. Yo creo que no. Creo que es de Lilly. Sí, claro. Es de Lilly. Yo sabía que no había. Tampoco es la maravilla. Sí hay, pero no sé si sea muy caro, pero sí hay. No es que los gringos a la buscapina le tienen miedo por los efectos Cardiológicos. Yo normalmente les pongo 40 miligramos de buscapina, y con eso se paraliza bastante. O sea, son 2 ámpulas. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Ya va avanzadito eso, ¿eh? A mí me falta todavía revisarlo. Sí. Mandé un artículo al correo de Arturo Ballesteros sobre alteraciones gastrointestinales en pacientes con COVID en terapia intensiva. No sé si ya lo vio. No lo he visto, Paco. Checa tu correo. Pues mándelo. Ajá. Es que no sé mandarlo por WhatsApp, pero lo mandé al correo de Arturo Amabayamo, quién sabe qué. Ajá. Y la doctora... ¿Solo lo abre? Y Rodrigo ¿Lo ya abre? Ok, porque nada más si lo abre, lo pone compartir y cuando dice compartir, viene la opción de correo, WhatsApp, etcétera. No, pero es que lo tengo en mi correo. No, ¿cómo lo mando para WhatsApp? Lo trabajo. Yo lo mando. O mándemelo a mí por correo. Mándemelo a mí por correo y yo se lo regreso por WhatsApp. No, tú ya lo tienes, Rodrigo. Ah, ya sé cuál es, ya lo leí. Reenvíamelo, Rodrigo, por favor. Massachusetts General Hospital. Está en el New England. Ok. Sí. El bottom line. Paco, ¿Eh? dinos el bottom line. No te oigo. ¿Cuál es el mensaje principal? Pues es el único mensaje que le he mandado yo. Se lo El mandé del artículo. 4 días. Se llama Manifestaciones gastrointestinales en pacientes por COVID, en pacientes en terapia intensiva. Exacto. Okay. Que tienen el doble de complicaciones gastrointestinales que los pacientes con SARS, con ARDS. Tienen el doble de complicaciones los pacientes con COVID que los pacientes con ARDS sin COVID. Uh-huh. O sea, tienen más ilio, tienen 2 casos de Ogilvy, tienen transaminitis. Eso está muy bueno, entonces, claro. Ilio. 4 casos de isquemia intestinal que tuvieron que operar. Uh-huh. O sea, mucho más casos por el COVID que casos que no tienen COVID. Sí, ese no lo he leído. El que leí fue el del New England. Este es de JAMA. Este es de JAMA, sí. Sí, ya lo vi. Reenvíamelo, Rodrigo, para que lo chequemos. Creo que ahí ese sí está fuerte para ponerlo en el trabajo. Lo mandé al chat. Ok. Bueno, se cuidan todos, ¿eh? Cuídate, muchísimas gracias. Muy buena sesión. Gracias por su participación. Adiós. Hecho, bye. Bye.